próximo en Radio Isla 1320. Hoy en ¿Qué es la que hay? Tenemos un lunes diferente. Aprovechando el feriado, conversamos con Heriberto Martínez, economista del presupuesto, la economía, y también vamos a hablar un poquito de Star Wars. Pero antes, los números del COVID para esta semana, el final de la Autoridad de Energía Eléctrica, y siguen saliendo chichones en la elección de la delegación congresional puertorriqueña. Todo eso y mucho más. Hoy estamos en vivo en este día de la recordación. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 31 de mayo del 2021, día de la recordación, y estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero, y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa de Radio Isla lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo va la tendencia del COVID en este último día de mayo? Pues les cuento, en pocas horas la AEE oficialmente dejará de existir, y todavía siguen saliendo controversias y bochinches en cuanto a la elección de la delegación congresional de Puerto Rico. Y le dimos el día libre a Sonia Valentín, pero recibimos al economista Heriberto Martínez para hablar del presupuesto, la deuda y pues hablar de Star Wars. Así que comencemos otro lunes más, otra semana más de ¿Qué es la que hay? Y como siempre llevamos haciendo por más de un año, vamos con los números del COVID. Hoy, una semana más tarde de la nueva orden ejecutiva del gobernador, que flexibilizó bastante ¿verdad? Las restricciones y acabó con el toque de queda luego de 400 tantos días. La tendencia parece continuar en la dirección correcta. El virus parecería que está a nivel de control en Puerto Rico, pero obviamente la única forma de asegurarnos que se acabe finalmente la pandemia definitivamente es que continuemos con las vacunas y con la campaña agresiva de que todo el mundo en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, que todos y todas estén vacunados. Hoy, a nivel global, 31 de mayo, se cuentan 171.258.000 casos positivos al COVID. Eso es un poco más de 3 millones en la última semana, que representa 750.000 casos menos que la semana pasada. A nivel global se cumple un mes, en la cuarta semana en el planeta, cuarta semana corrida, que tenemos menos casos que la semana anterior, y la India, que era el país líder, todavía sigue siendo el país líder, también está viendo por fin un cierto nivel de baja, ¿verdad? Que está bajando los números en el subcontinente indio. Así que podemos ver por fin, si usted ve la curva global en cualquiera de los websites que llevan estos números, vamos a ver por fin que la curva a nivel global se ve en la baja. Las muertes en todo el planeta se suman en 3.561.447 personas fallecidas. Eso es un aumento de 70.000 personas en una semana. Fallecieron 70.000 personas en el planeta, que son 15.000 menos que la semana anterior, y es la segunda semana corrida en los números globales que también estamos viendo una baja en las muertes. En Estados Unidos, hoy se cuentan 34.043.000 casos, y oigan esto, solamente según las estadísticas que uso del COVID World Data, solamente en Estados Unidos se contaron en los últimos 7 días solamente 50.000 casos, solamente, eso es 150.000 menos que la semana anterior, es un número bajitísimo.
yo no recuerdo, quizás desde el principio de la pandemia, una semana que haya habido menos de 100,000 casos en los Estados Unidos. Esta es la sexta semana corrida en que los casos van bajando en los Estados Unidos, luego de 5 semanas corridas aumentando. O sea que ya en el último trimestre, el primer trimestre estuvo creciendo exponencialmente con las llegadas de las variantes a los Estados Unidos. Y la segunda mitad de ese trimestre ha visto una baja considerable. Hoy en los Estados Unidos, y esta es la razón principal de la baja, hoy ya el 40.7% de toda la población de los Estados Unidos tiene sus 2 dosis y está completamente vacunada. 50.5% tiene una dosis de la vacuna. Las muertes en Estados Unidos también se están contando en número bajito. Hoy son 609.556 personas fallecidas, lo que representa 5.400 más que la semana pasada. Y aunque es un número bajito, Estados Unidos nos había acostumbrado a que hubieran 15, 17, 18, incluso semanas de 20,000 muertes, pues 5.400 muertes en una semana es un número bajito, pero es un aumento versus la semana pasada, lo que nos reafirma que el virus sigue entre nosotros. Y aunque estos números no los tenemos de Estados Unidos todavía, teníamos unos números preliminares, también esas muertes en su inmensa mayoría son de personas tristemente no vacunadas. Según el New York Times, los positivos en todos los Estados Unidos han bajado 39% en los últimos 14 días, una caída estratosférica de 40%. Las muertes han bajado 27% en las últimas 2 semanas. En Puerto Rico, como les dije al principio, hoy cumplimos una semana con la nueva orden ejecutiva más laxa que eliminó el toque de queda, aumentó la capacidad de los restaurantes y espacios cerrados a 50% y comenzó la reapertura de eventos masivos para personas vacunadas. En Puerto Rico, esta semana la iniciamos con 122.040 casos, 40 casos positivos, lo que representa, oigan esto, de lunes a lunes solamente se contabilizaron 528 positivos al COVID. Esto es un número récord en la baja. Cuando antes del repunte de marzo y abril, la mejor semana que habíamos tenido era de 1.080 casos positivos. Esta semana tenemos 528, o sea que son 259 menos que la semana pasada, que fueron un poquito más de 700. Y es la segunda semana corrida en Puerto Rico que tenemos menos de 1,000 casos. No me atrevo a decirlo porque yo no soy epidemiólogo, ni estadístico, ni experto en salud pública, pero todo tiende a indicar que estamos llegando ya a esos niveles de control de la pandemia. Y también me parece que con solo 528 casos en una semana, el trabajo de rastreo, el trabajo de monitoreo y el trabajo de contener cualquier brote es mucho más fácil porque se pueden seguir a 528 personas en una semana, añadir a los sistemas de monitoreo que ya existen en toda la isla. Es mucho más fácil que cuando estábamos teniendo 4,000, 5,000, 6,000 casos a la semana. Hasta la fecha en Puerto Rico han fallecido 2.502 personas. Llegamos a esa cifra de 2.500. Esta semana han muerto 28 personas, o por lo menos se reportaron 28 personas. También es un bajón, son 8 menos que la semana pasada y es la segunda semana corrida en que estamos viendo estos números. Y de hecho, en los hospitales también estamos viendo una cifra récord, pero una cifra positiva. Y es que solamente hoy lunes hay 76 adultos hospitalizados solamente, o sea, mucho menos de 100 adultos y 86 adultos menos que la semana pasada. ¿Qué nos dice eso? Que quizás los que ya estaban o todavía estaban convaleciendo del final del último brote, del final de la última alzada vertiginosa, pues ya han salido de los hospitales, y lo que estamos viendo ahora son adultos hospitalizados que pues probablemente o no se vacunaron o se vacunaron muy tarde, pero sigue siendo un número muy bajito comparado con otros momentos, así que excelentes noticias. Hay otra noticia aquí que también el número es bajito. Hay 25 pacientes pediátricos hospitalizados, que es un número bajito dentro de toda la población, pero son 3 más que la semana pasada y representa la segunda semana corrida que estamos viendo un aumento en casos de menores hospitalizados. Y no es que haya que preocuparse o sonar demasiado la alarma por esto, pero que este número nos tiene que servir de lección de que aunque quizás nosotros estemos vacunados y quizás en nuestro entorno la gente está vacunada, el virus sigue entre nosotros y los niños
los menores de 12 años no se pueden vacunar y los de 12 años se empezaron a vacunar la semana pasada y la semana anterior, o sea que todavía no han cumplido con su ciclo y no están completamente vacunados. Por eso es que todos tenemos que vacunarnos para proteger a los niños que no se pueden vacunar y proteger a las personas que no se pueden vacunar, y ahí hay un número que, a pesar de que estamos viendo una baja significativa en nuevos contagios, en hospitalizaciones de adultos, en muertes, estamos viendo un aumento leve, pero un aumento que ya va por 2 semanas de niños hospitalizados, niños y niñas hospitalizados. Así que el virus sigue entre nosotros. Hay 28 adultos en intensivos, son 15 menos que la semana pasada, también un número muy esperanzador. Y hay 22 pacientes adultos en ventilador, son 16 menos que la semana pasada. Hay 2 pacientitos pediátricos en ventilador, eso es uno más que la semana pasada. Y como hacemos todos los lunes en esta sección, y pues será el último lunes que vamos a leer esta sección, usamos el informe semanal que prepara el doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez sobre el COVID en Puerto Rico, y digo que es la última semana que lo vamos a usar porque es la última semana que el doctor Pérez y la profesora Rodríguez van a hacer el informe, así lo anunciaron en el informe de ayer. Dicen los doctores, estamos rebasando una a una las 5 metas establecidas por la coalición científica para lograr el control de la pandemia COVID en Puerto Rico. El resultado estadístico más notable hasta el momento ha sido el haber alcanzado una tasa de positividad basada en pruebas moleculares menor a 3.0%. Algo que no registrábamos desde el extenso lockdown decretado entre marzo y junio 2020. Hemos también sobrepasado la meta establecida para hospitalizaciones y nos aproximamos a superar la meta de casos y decesos diarios. Sin embargo, la quinta y última meta parece que será un hueso duro y tomará tiempo de roer. Los autores de estos informes semanales nos sentimos orgullosos y complacidos de haber cumplido la misión informativa que iniciamos hace casi un año, pero ha llegado el momento propicio para recesar y poner todo nuestro empeño en apoyar el masivo y pujante esfuerzo de país que nos queda por delante para alcanzar la añorada inmunidad de rebaño y erradicar del suelo borincano el implacable COVID-19. Así que gracias al doctor Pérez y a la profesora Rodríguez por hacer este trabajo y por informarnos por un año, todas las semanas, y ayudarnos, ¿verdad? Este informe, ellos lo explican, comenzó en parte por todos los problemas que estábamos teniendo con la información del Departamento de Salud al principio de la pandemia, y ellos pues tratar de traer algo de claridad. Y tengo que decir que, al igual que llegó el final de los informes de el doctor Pérez y la profesora Rodríguez, yo creo que también, quizás 1 o 2 semanas más, pero ya también está llegando el final de esta sección de todos los lunes. Mientras la pandemia se mantenga el control, yo pienso que estos 10, 15 minutos que invertimos todas las semanas lo podemos usar para otros asuntos, y también yo sé que esta sección no necesariamente es la sección más entretenida de la radio puertorriqueña, pero creo que es importante, y de nuevo, ante la desinformación que reinó por distintos periodos de esta pandemia y la poca confiabilidad que hubo en los números del gobierno, me parecía importante que lleváramos también este récord histórico. Así que veremos, no sé si el lunes que viene esta sección regrese, pero por ahora, volviendo al tema más importante, ¿cómo van las vacunas en Puerto Rico? Los números en Puerto Rico siguen creciendo, y de hecho ya estamos creciendo más rápido que en los Estados Unidos, aunque no estamos todavía al nivel de Estados Unidos. Hoy en Puerto Rico, 43.6% de la población tiene por lo menos una dosis de la vacuna. 37.1% ya tiene las 2 dosis, está completamente vacunado. El número que queremos llegar a primera instancia es a ese 40% de toda la población completamente vacunada, que ahí es cuando se empezó en Israel, ya se está viendo en Estados Unidos también, que empieza a caer vertiginosamente los nuevos contagios. Pero el número más esperanzador, y recuerden que yo uso de fuente el índice de vacunas de Bloomberg, en cuanto a Puerto Rico, es que el ritmo de vacunación en Puerto Rico es de casi 30,000 dosis al día. Casi 30,000 dosis se están administrando en Puerto Rico, y eso es de los números más altos ahora mismo de todos los Estados Unidos. Si comparamos a Puerto Rico con las 54 jurisdicciones federales que se miden en el informe de Bloomberg, porque eso incluye las Fuerzas Armadas, los demás territorios, etcétera, Puerto Rico hoy está número 16 de 54 en número total de vacunas administradas al día. Eso no es proporcional, eso no es 1 por cada 100,000 habitantes, no, es en el número total. Puerto Rico, con 30,000 vacunas al día, está vacunando más personas diariamente que estados mucho más grandes que Puerto Rico, como Oregon, Colorado, Carolina del Norte, Minnesota,
Connecticut, Indiana y Wisconsin. O sea, eso son buenísimas noticias, y es que aquí parecería que el momentum que quizás se ha perdido en otras jurisdicciones, en Puerto Rico no se ha perdido. Hay que seguir mirando qué estamos haciendo bien, dónde podemos reforzar, y como han dicho aquí todas las expertas que están con nosotros todas las semanas, la doctora Melissa Marzán, la doctora Feliu Mojer, las invitadas y los invitados a los jueves de Ciencia PR. Ahora nos toca ir a las comunidades, bajar a nivel de base y ver quién falta por vacunarse y convencerlos a que se vacunen. Y bueno, en una noticia relacionada que para mí son excelentes noticias y que demuestra que estamos poco a poco regresando a la normalidad. Oficialmente, a partir de este próximo miércoles, y estoy leyendo el nuevodía.com, la línea aérea Avianca anunció que reanuda sus operaciones entre San Juan y Bogotá con 2 vuelos directos a la semana, con miras a aumentar las frecuencias durante los meses de verano y otoño, hasta llevarlo a un vuelo diario para diciembre de este año. Un vuelo diario era lo que había entre San Juan y Bogotá. Ese puente aéreo de Avianca se ha convertido en una de las principales rutas de puertorriqueños para viajar el mundo, y de otros, y de latinoamericanos para visitar a Puerto Rico, uno de los grandes éxitos de esta década en cuanto al acceso aéreo puertorriqueño. Y obviamente no es que es una noticia directamente relacionada al COVID, pero que nos habla de que poco a poco estamos llegando a la normalidad, y que si usted quiere darse una escapadita para Colombia o para algún país latinoamericano, quizás este es el momento después que se vacune y pase sus 14 días. Así que buenas noticias en general sobre el COVID, entrando a proceso de control. Ojalá que así continúe. Y bueno, usualmente los lunes después de esta sección hablamos de política con Jorge Dávila, pero Jorge me pidió el día libre, así que con mucho gusto se lo damos, pero hablemos ustedes y yo un poco de los temas políticos de la semana. En pocas horas, cuestión de 6 horas y 48 minutos, oficialmente Luma Energy se convertirá en el operador del sistema eléctrico de Puerto Rico, y la Autoridad de Energía Eléctrica no existirá como la conocemos nunca más. Y quiero aprovechar estos minutitos con ustedes para analizar a la fecha, el 31 de mayo, 5 y 12 de la tarde, quienes yo creo que son los ganadores y los perdedores de toda esta saga. Empecemos con los ganadores, sin duda, indiscutiblemente los ganadores de este nuevo contrato y de la reestructuración en general de la Autoridad de Energía Eléctrica son los bonistas y los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. El recorte que recibieron fue menor de lo que se esperaba. Estamos hablando de que hay bonistas que no van a llegar ni a 10% de recortes de la Autoridad de Energía Eléctrica, y adicional a eso se logra un objetivo que los acreedores habían buscado en la Autoridad de Energía Eléctrica por décadas, y era que se privatizara en cierto sentido su operación, aunque aquí no es una privatización completa, porque aquí no se están vendiendo los activos, es más bajo el modelo de alianza público-privada. Lo cierto es que ya se salió del sistema público en la mayoría de los aspectos de la Autoridad de Energía Eléctrica, y eso es pues uno de los logros a largo plazo que tenía los acreedores y los bonistas. Adicional, también ganadores de este proceso, sin duda, la Junta de Supervisión Fiscal. Esto también era uno de los objetivos a largo plazo, era uno de los objetivos de la ley promesa cuando la crearon los congresistas y la Casa Blanca para allá en el 2014. Y se cierra un capítulo y se comienza otro, un gran capítulo, un capítulo grande. No quiero decir gran por grandioso, sino gran porque es extenso, de lo que es el trabajo de la Junta de Control Fiscal. También ganadores de este proceso, el gobierno federal, el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Nadie me lo ha confirmado, pero ayer domingo en el episodio de mi podcast Puestos para el Problema entrevistamos al licenciado Fermín Frontera, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, y le pregunté específicamente mi teoría que yo he compartido con ustedes, que detrás de todo este contrato de Luma y detrás de todo este proceso de privatizar la operación, ¿quién está? Es el gobierno federal, porque el gobierno federal nos está dando 10.700 millones de dólares tras el paso del huracán María a través de FEMA para restaurar nuestro sistema eléctrico. Y mi teoría siempre fue que en la administración de Donald Trump no querían darle ese dinero al gobierno de Puerto Rico, y que como parte, como tranquilla, como condición, aunque no está en el contrato y no está en ningún documento, como condición para ese dinero estaba
bueno, pues buscarse un operador privado. Y yo se lo pregunté a sí mismo al licenciado Frontera y él no me dijo que sí, él no me dijo, Luis, tienes razón, tu teoría es la correcta, pero nos dio a entender que en efecto había un gran interés de parte de FEMA, un gran interés de parte del Departamento de Energía y de las agencias reguladoras del gobierno federal de que se completara esta transacción y que siempre estaban pendientes de ese asunto y que en efecto se firma el contrato con FEMA de 10.700 millones de dólares para nuestro sistema eléctrico, creo que 1 mes y medio luego de que se completa el proceso de contratación de Luma Energy. Obviamente, los otros grandes ganadores pues son las empresas que conforman Luma. Acaban de conseguir un contrato gigantesco para una entidad de recién creación y algo que en teoría les debería dejar ganancias sustanciales por la duración del contrato, que son mínimo 15 años. Así que veremos esos ganadores. Perdedores, hay que comenzar, pues en particular con las uniones en general y con las uniones del servicio público en particular, las de Autoridad de Energía Eléctrica sobre todo. La UTIER es, sin duda, la unión más fuerte de Puerto Rico en cuanto a militancia, en cuanto a su trayectoria, en cuanto a décadas de logro. Y como yo he dicho en privado y lo he dicho aquí también, uno no puede criticar a las uniones por lograr mayores beneficios y mejores salarios para sus miembros. Para eso existen las uniones. Pero obviamente aquí el ciclo que se ha venido viviendo a nivel global y que en Puerto Rico no es excepción de debilitamiento de las uniones, lo estamos viendo seriamente, lo estamos viendo con el tema de Luma en particular, porque como he dicho muchas veces, nadie hace 10 años hubiera creído que se iban a ver las imágenes que se han visto en estas semanas de empleados de energía eléctrica recogiendo motetes, subiendo fotos vacías y que el país realmente ni se inmute con esa situación. Así que sin duda hay que ponerlos en esa columna. Igual también a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que han visto su futuro tronchado, que ahora de tener una posición de bastante estabilidad, una posición de buenos salarios, ahora se ven sumados en incertidumbre sobre su futuro. Algunos emigrarán de Puerto Rico sin duda, otros montarán sus negocios y sus empresas y les deseamos mucho éxito, y otro número pues irá al gobierno central a dar servicios desde otra agencia o otro departamento del gobierno. Pero sin duda hay que ponerlos en la columna de perdedores. En la realidad lucharon, pero al final no se dio. Y también en la columna de perdedores hay que decirlo, esto es un proyecto del PNP desde el principio, gobierno de Ricardo Rosselló, gobierno de Wanda Vázquez, ahora gobierno de Pedro Pierluisi, y a pesar de las oposiciones, a pesar de las medidas en el Capitolio, a pesar de la presión legislativa, el contrato se hace realidad esta noche y los partidos de oposición pues quedan en la columna de perdedores. El PNP en esto triunfa porque logró su objetivo. ¿Qué falta por determinarse en cuanto a los ganadores y los perdedores? Bueno, pues hay que ver el pueblo de Puerto Rico. Me parece que la opinión del país es que está a favor en principio de este contrato. En el país ha calado profundamente, con razón o no, el discurso de que lo privado es mejor que lo público. Y obviamente en Puerto Rico nadie puede defender a la autoridad eléctrica. Su servicio es malo, es caro, es poco confiable y todo el mundo sabemos eso. Pero está por verse si Luma representa un cambio a ese servicio, está por verse si no se disparan los precios y está por verse si en efecto lo privado en cuanto a lo eléctrico en Puerto Rico resulta siendo mejor que lo público. Así que sobre si el pueblo de Puerto Rico va a ganar o va a perder con este contrato, todavía es muy temprano para saberlo. Ojalá que ganemos todos, pero no sé si tengo las esperanzas de que así sea. Y bueno, vamos ahora, creo que tengo en la línea telefónica a Edwin Ramos, así que vamos ahora al alto rendimiento. No lo tengo. Sigue pues conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos para la pausa. El sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320. Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto rendimiento con Edwin Ramos. En ese error técnico que me tiraron para la pausa antes de alto rendimiento con Edwin Ramos, que es la que hay, Edwin. Tranquilo, aquí estamos, todo bien. Bueno, eso es que te vea que estamos en vivo, que estamos aquí, lunes feriado en vivo, los errores pasan.
Los errores pasa, eso es parte de... Mira, pero hablando de errores, hoy no empezamos muy bien, Luis, lamentablemente te lo digo así. El equipo de Puerto Rico del Preolímpico de béisbol, como habíamos hablado, empezó el torneo hoy contra el equipo de República Dominicana y salimos perdiendo 5-2. Así que no salimos con el pie correcto, pero tenemos esperanza todavía. Entonces, ¿cómo queda? O sea, esto es una primera ronda, ¿verdad? Creo que estábamos en el grupo de la muerte, pasan 2 de 4. Así mismo es. Tenemos 3 juegos, o tenemos uno mañana contra Nicaragua y el miércoles contra Estados Unidos. Los mejores 2 récords pasan. Si hay un empate, pues se juega un juego suicida. Por ejemplo, si 2 equipos terminan con 1 y 1 o 1 y 2, pues vamos a un suicida. Por eso ese juego de mañana contra Nicaragua es vida o muerte. Porque hay que ganar sí o sí mañana. Hay que ganar sí o sí. Hay que ganarle a Nicaragua sí o sí mañana. Estoy seguro que Nicaragua no tiene un equipito porquería. No, en Nicaragua se juega béisbol. Nunca puede subestimar a nadie porque siempre nos pasa lo mismo. Nos toca contra Nicaragua, nos toca contra, ¿cómo es? En baloncesto contra Angola o un equipo de eso y nos da un cantazo. Pero mañana jugamos contra Nicaragua y el miércoles contra Estados Unidos. Entonces, Luis, salieron los abonos de los Cangrejeros de Santurce baloncesto. Salieron los abonos de los Cangrejeros de Santurce, ya estoy aquí pidiendo permiso en mi casa. Ya tienes que empezar. Precios de Bad Bunny, ¿sabes? ¿De verdad? Yo te mandé los precios, mira, los tienes en WhatsApp. Sí. Es que tengo miedo de abrirlo. Pero tú sabes que escuché un rumor, parece, y lo estamos tirando aquí primero en alto rendimiento. Parece que el hogar de los Cangrejeros no va a ser Roberto Clemente. ¿De verdad? Parece que va a ser el Choliseo de Puerto Rico. Interesante, cada vez más gente. Eso me llegó, ese es el rumor que me llegó. No sé si es verdad, no lo estoy confirmando, no lo estoy diciendo como noticia. Pero puedo entender quizás los precios de los abonos y vamos para el Choli. Pues vamos para el Choli y ir a un concierto de Bad Bunny a ver a los Cangrejeros. Oye, y una cosa que te está incluyendo los abonos, que listos son, te incluye acceso a preventa de los conciertos de rima. Todos los conciertos que va a producir el equipo gerencial, tienes 2 boletos si quieres, obviamente pagándolos, pero tienes early access. Diablo, eso es ¿cómo es? El marketing, pero espectacular. Todo el mundo que quiere cuando salga el próximo concierto de Bad Bunny, que me imagino que eso vendrá después, cuando abran ya todo 100%, todo viene por ahí, y ahí, fanáticos de los Cangrejeros, comprar los abonos, tiene la preventa. Bueno, pues que muchos saben, Edwin. Nada, pues hablamos mañana. Nos vemos mañana. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, converso con el economista Heriberto Martínez. No se vaya nadie, que es la que hay continúa luego de la pausa. Bueno, regresamos. Control, me dice aquí Heriberto Martínez que no lo han llamado. Si podemos hacer ese contacto, porque nos toca ahora hablar con el compañero Heriberto Martínez. Y bueno, como ustedes saben, Heriberto es mi gran amigo. Nos conocemos literalmente hace 21 años. Estudiamos juntos bachiller. Ahí está con nosotros ya directamente desde su apartamento, disfrutando su día libre, hablando de economía y de Star Wars conmigo. Heriberto, mira la que hay, Heriberto. Luis, saludos también, saludos a ti, a todo el público de Radio Isla que nos está escuchando en la tarde de hoy. Día feriado, pero siempre es bueno hablar de estos temas contigo. Así mismo es, y bueno, estoy haciendo un poquito de historia. Para los que no conozcan la historia, Heriberto y yo, pues que nos conocemos hace 20 años, estudiamos juntos economía en la UP de Puerto Rico, y pues además de ser mi gran amigo, fue ex compañero mío aquí en Radio Isla. Estuvimos, por 2 años y pico en un programa que todavía existe, que ahora se llama En la Tarde con Ricardo y con Eva, pero que era En la Tarde con Luis Herrero y con Heriberto Martínez hace varios años atrás. Y Heriberto pues ahora es un servidor público, está como director ejecutivo de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, y pues un poquito de esos temas quiero hablar. Así que comienzo, Heriberto. Está a punto de comenzar el mes de mayor actividad en la comisión que tú presides, la Comisión de Hacienda, porque es este mes de junio en que se tiene que aprobar el nuevo presupuesto. Háblame un poquito cuál es el estatus de esos asuntos presupuestarios hoy. Mira, Luis, la comisión la cual yo dirijo la preside el representante Jesús Santa, y porque estas cosas tenemos que explicarlas por las visiones del mundo del representante. Decidimos no esperar a junio para trabajar con el tema del presupuesto, y
empezamos a hacer vistas públicas con la mayoría de las agencias en conjunto con el Senado en el mes de marzo. Okay. Nosotros vamos vistas públicas semanales de 2-3 agencias por semana desde el 1 de marzo y las vamos a concluir esta primera semana de junio. Muchas conversaciones, muchos hallazgos importantes, muchos temas interesantes con diferentes jefes de agencia, así que los trabajos están en esa dirección bastante adelantados. Ya hay un presupuesto radicado en la Asamblea Legislativa y se está trabajando sobre él. Y entonces he visto en este proceso presupuestario lo que nos habíamos acostumbrado en los tiempos de Junta de Supervisión Fiscal, era que el presupuesto se presentaba prácticamente al final del año fiscal, no había un proceso de diálogo ni de análisis público, tampoco parecía que la Asamblea Legislativa estuviera en las negociaciones, ¿no? En el lugar de crear ese presupuesto, la legislatura al final del día, por lo menos en los últimos 2 o 3 años fiscales, no tuvo ningún tipo de injerencia sobre el proceso. Estamos viendo un cambio en ese asunto, estamos viendo directamente a Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, y a los presidentes de los cuerpos negociar directamente con la Junta. Y te pregunto, ¿qué te ha sorprendido, ya sea positiva o negativamente, de este proceso de negociación con la Junta para el próximo presupuesto? Mira, antes de contestar tu pregunta, Luis, algo muy, muy breve. Recordemos que la visión de esta Asamblea Legislativa es entender que quien ganó la mayoría es un partido constituyente. Y como partido constituyente, pues partido que participó en la creación de la Constitución del Estado Libre Asociado, son muy celosos con las prerrogativas constitucionales del cuerpo legislativo. Esto necesariamente pasó en el cuatrienio pasado. En el cuatrienio pasado se delegó en la figura del Ejecutivo para que bregara todo lo que tuviera que ver con temas económicos, fiscales y de la Junta. Y en este cuatrienio, pues ese es el gran cambio, ¿no? Un deseo de recuperar la cuestión de principios constitucionales, la cosa a procesar y la parte metodológica de cómo se hace el presupuesto. Dicho esto, ya la Junta ha iniciado conversaciones con la Asamblea Legislativa y de las cosas que más me han sorprendido es, vamos a ponerlo de esta manera, el cuerpo técnico. Tiene un cuerpo técnico de muy buen nivel, se han tenido conversaciones, hemos podido tener unos diálogos bastante profundos a los cuales quizás no estábamos acostumbrados a nivel de lo que era el gobierno de Puerto Rico a nivel histórico, pero sí me ha sorprendido mucho eso. De nuevo, existe la diferencia, tú sabes cuál es mi posición y todo el público sabe cuál es mi posición con respecto a la Junta, pero el encaje territorial de Puerto Rico con respecto a los Estados Unidos permite su existencia y me ha sorprendido que tanto la Asamblea Legislativa como la Junta han podido presentar buenos cuerpos técnicos donde se han podido dar unos buenos diálogos y estará por verse en estas próximas semanas si va a haber consenso en estas discusiones. Entonces, quiero hablar de eso, de los consensos y dónde está la Junta, dónde está la legislatura, dónde está el Ejecutivo, pero antes, un poquito, ahora que ya pues lleva 5 meses literalmente en los spreadsheets, trabajando en las tablas de Excel que van que son las finanzas del pueblo de Puerto Rico. ¿Cuál es tu prognosis a mediado plazo? ¿Tú crees que estamos encaminados a terminar con la ley promesa y a salir de la Junta en esta década? Mira, antes que eso, Luis, sobre los Excel, ya te veo como en la película de Matrix. Ya no te veo a ti como persona, veo un conjunto de números en patrones de tantos Excel que tengo en estos últimos meses. Pero, me imagino. En serio, ¿no? Mira, yo te digo que es un escenario bien complicado porque, de nuevo, hay voluntad de diálogo entre la Asamblea Legislativa y la Junta, con sus diferencias políticas, sus matices, etcétera. Pero para terminar con la ley promesa en Puerto Rico, mi interpretación, y hago puntapié en mi interpretación y muchos de nosotros, porque ya ha habido comentarios de la señora Yaresco donde ella dijo que Puerto Rico tiene 3 presupuestos balanceados. ¿Qué significa eso? Eso estará por verse. Pero como teníamos la interpretación que teníamos de la ley promesa, es que una vez se negociara con los acreedores, teníamos que tener 4 presupuestos balanceados y al quinto entonces la ley promesa ejecuta el sunset clause, ¿no? Y terminaría. ¿Por qué te digo que me preocupa un poquito esta situación? Bien sencillo, Luis. La Junta nos envió una carta en enero diciéndonos: voy a comenzar el proceso de negociación ahora en febrero con el Ejecutivo. Y este es el timeline. Vamos a empezar a negociar
El 10 de mayo la Junta va a presentar el presupuesto certificado. La expectativa es que la Asamblea Legislativa lo apruebe a mediados de junio, que el gobernador lo firme y entonces la Junta lo certifique y tendríamos el primer presupuesto aprobado tanto por los cuerpos constitucionales como por la Junta. ¿Qué ocurrió? Para nuestra sorpresa y para mi sorpresa en particular, el 10 de mayo la Junta nos envió un presupuesto, pero una semana más tarde el gobernador presentó otro presupuesto con $233 millones por encima del presupuesto de la Junta. Entonces, eso me pone a mí en una posición de sé lo que quiero hacer, sé lo que quiero hacer lo que tengo que hacer en política pública, pero viene la pregunta: si yo apruebo un presupuesto distinto al del gobernador, el gobernador lo va a aprobar. Si aprueba un presupuesto distinto al de la Junta lo va a aprobar. Por lo tanto, una situación de relaciones de poder, y no he visto, por lo menos yo no estoy al tanto de que hayan unas negociaciones tanto entre la Junta como en el Ejecutivo. Los veo un poco distanciados, veo que hay diálogos entre la Junta y la Asamblea Legislativa, pero insisto, no hay certeza de que el gobernador vaya a firmar un presupuesto distinto al que él presentó. O sea, pues te pregunto, para entender dónde están las diferencias. Nos dice que el Ejecutivo presentó 230 y tantos millones más que la Junta. Entiendo que la Cámara también presentó su propia versión del presupuesto. ¿Dónde están las diferencias entre las tres partes? Cámara, Junta y Ejecutivo. No, mira, Luis, hay dos presupuestos radicados. Lo que ocurre es que el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y el presidente de la Comisión de Hacienda, el representante Jesús Santa Rodríguez, radicaron el presupuesto de la Junta, con el propósito, y esto mucha gente no lo entendió, así que Luis, te cojo 30 segundos para explicar. No se puede iniciar trámite de legislativo si no hay una medida radicada. ¿Qué ocurre? Quien radica las medidas son los representantes y senadores. Que el gobernador quiere radicar un proyecto. El mecanismo procesal es que los legisladores de su partido radican la medida en la Asamblea Legislativa. No es que el gobernador radique la medida, sino que son sus legisladores. Se conoce como el proyecto de administración, ¿no? Quería que todo el mundo tuviera claro eso, porque a veces la gente dice, caramba. De hecho, hubo hasta una primera plana de que si la Asamblea Legislativa se alinea con la Junta. No, la realidad es que para poder empezar el trámite legislativo, pues había que radicar el proyecto de la Junta. Lo que está buscando la Cámara en este momento es tratar de que se apruebe un presupuesto. Así que, Luis, para ponerlo en arroz y habichuela, hay unas diferencias fundamentales. El del gobernador elimina los recortes al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, elimina los recortes a la Universidad de Puerto Rico, elimina los recortes a los municipios, y entre esas partidas en las que no recorta, se infla un poco más el presupuesto. Mi interpretación, yo puedo vivir con más de $10,000 millones al año. O sea, yo puedo hacer un presupuesto con respecto a eso. El del gobernador me gusta un poco más porque tiene un poco más de dinero, ¿no? Pero ya la Junta dijo que ese presupuesto no lo van a firmar. Por lo tanto, tenemos el presupuesto de la Junta. ¿Y cuál es la diferencia, Luis? Hasta el momento, lo que ha dicho la Asamblea Legislativa es que quiere buscar los 94 millones de la Universidad de Puerto Rico, los 44 millones para los municipios, 5 millones para ciencias médicas, un par de millones para los programas de extensión agrícola que también son del UPR, y en total eso suma cerca de 150 millones. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? No vamos a aumentar el presupuesto, vamos a respetar el tope que nos dijo la Junta, que son 10.112 millones, básicamente 10.112 millones. Vamos a respetar eso, pero Junta, permítele al cuerpo constitucional llamado Asamblea Legislativa, particularmente a la Cámara de Representantes, que es el cuerpo de la Asamblea Legislativa llamado a iniciar y a aprobar el presupuesto en primera instancia, ¿no? Después pasa la firma del gobernador. Permítenos hacer política pública al interior de ese presupuesto. Y Luis, ¿sabes esa discrepancia que puede haber en este momento? ¿Sabes cuánto representa el presupuesto? Menos del 2%. Menos del 2%. Mis estimados es como 1.6, 1.7. Hay que ver qué prioridades se quedan, qué prioridades se van. Pero el asunto es que si resolvemos ese menos de 2%, vamos a tener una Universidad de Puerto Rico sin recorte, unos municipios sin recorte, gasto e inversión social en una área de interés, respetando ese presupuesto de la Junta. No puedo dar más detalles, pero incluso ya tenemos identificado de dónde salen las partidas que queremos recortar. Bueno, pues eso suena esperanzador, Heriberto. Ojalá se pueda resolver, pero lo que no hemos podido resolver es el tiempo. Nos vamos a una pausa, pero tú te quedas conmigo. Cuando regresemos vamos a hablar un poquito de economía global
y vamos a hablar un montón o lo que el tiempo de Star Wars. Así que no se vaya nadie, ¿qué es la que hay? Continúa y seguimos con Heriberto Martínez luego de la pausa. Y regresamos y estamos junto al economista Heriberto Martínez. Heriberto, te iba a hacer preguntas de la economía global, pero no nos queda tanto tiempo. Vamos a hablar de los temas importantes. Hablemos de Star Wars. ¿Estás viendo la serie animada nueva en Disney Plus en el universo de Star Wars de Bad Batch? ¿Qué te parece? Estoy al día. Antes que todo, Luis, quiero mandarle un saludo a la amiga y filósofa que ha participado aquí en Radio Isla, Giselle Suárez, que nos está escuchando. Saludos, Giselle. Sintonía. Mira, la serie me parece que continúa siendo parte de un vector de buenas noticias para la franquicia Star Wars y nos permite ir dejando atrás lo que en mi opinión fueron malas películas, ¿no? En particular los episodios 8 y 9 de Star Wars. Yo sé que esto lo hemos debatido tú y yo, lo hemos discutido, yo todavía estoy conforme con lo que ocurrió en esas dos películas. Pero 9 no existe para mí, yo no he visto esa vez, nunca más la he visto. La vi 2 veces en el cine y nunca más la he visto ni la volveré a ver. Pero expandir el concepto de universo me parece que lo están haciendo de manera magistral. Ya vemos que han conectado varias cositas. Voy a dar solamente un spoiler del primer minuto del primer episodio. El Jedi que sale es el que es parte de la resistencia en Rebels, ¿no? Kanan Jarrus. Exacto, ya estamos conectando, así que nada, me lo he disfrutado mucho, Luis, me lo he disfrutado mucho. De verdad que tienen una fórmula bien pegajosa y bien clara de dónde está el asunto. Esta serie actual de Bad Batch es una serie, como he dicho, animada, una serie que cuenta la historia de un escuadrón particular de soldados que se habían creado para luchar por la República y que ahora estamos viviendo a través de los ojos de ellos el comienzo, la transición directa de República a Imperio, y en 6 episodios, y te digo, y son episodios, de nuevo, esto no es, aquí no hay profundidad, ni se está buscando, ¿verdad? Tocar el universo desde un ángulo muy profundo o muy pesado, pero sí hay mucha política, sí hay mucha historia interesante, y claro, todo serializado como la aventura de la semana y con personajes un poquito arquetipos. Hay uno que es Rambo, básicamente Rambo del universo de Star Wars. Está el super fuerte y super bruto. Está el técnico, el genio de computadora. Está el otro que es un mecánico y está la niña, ¿no? Que es también como el nuevo personaje. Pero o sea, yo estoy claro y estoy seguro tú tienes un niño. Disney te va a sacar los $7.99 de Disney Plus, te lo va a sacar del bolsillo hasta que tú te mueras, brother. Eso es así. Eso es así. Mira, y algo bien interesante, Luis, que se puede sacar de la nueva serie y que estamos viendo en este momento es a nivel global, con tanto conflicto que estamos teniendo en este momento, ¿qué ocurre con los soldados una vez concluye la guerra, ¿no? Tipo, básicamente, pues ya tan fugitivos prácticamente, ¿no? En lugar de ser condecorados como héroes, pues ya ahora representan algo un poco más incómodo. Y como dices, estamos viendo entonces una transición de la antigua república a un imperio muy centralizado, con un poder militar excepcional y que está buscando la manera de, a través de intercambio de dinero, etcétera, lograr voluntad en los diferentes sistemas en los que tiene operación. Así que me he fijado en todo eso, ¿no? El tipo de tecnología, las naves, las armas, la industria armamentista. Creo que fueron un poco rudos para hacer una serie de muñequitos, Luis, en una de estas escenas donde habían civiles, ¿no? Y de momento, pues, hay que disparar, ¿sabes? Es una serie que, aunque de nuevo, como tú bien dices, no profundiza en unos temas como puede ser la fuerza, como puede ser esta visión de la democracia versus la imposición del pensamiento único, sí nos permite por lo menos con unas pinceladas ver que el imperio realmente es cruel y que que es muy difícil, incluso para 4 soldados muy bien entrenados, formar una resistencia. Así que eso es lo que me da a pensar, Luis, a mí, es que nos pone un contexto mucho más claro de que formar la rebelión no fue para nada fácil. O sea, en Rebels, pero ahora estamos viendo los porqués, ¿no? Realmente sí el Imperio Galáctico tiene una armada extremadamente poderosa. De acuerdo, y digo, como yo siempre digo, más Star Wars es mejor que menos Star Wars, y por ahí viene pues un montón de cosas, y estoy puesto para la serie de Obi-Wan. Me parece que es lo próximo grande en el calendario, y claro, pues es la tercera temporada del Mandalorian, que empieza en noviembre, si no me equivoco, así que mucho por ahí. Bueno, Heriberto, nos quedan 2 minutitos, vamos a hablar de economía global. Hay
¿verdad? Estamos terminando la pandemia, la economía nuevamente se está reactivando y en los comentarios lo que se escucha es que hay mucho miedo de inflación, hay miedo de escasez, hay escasez en algunas áreas de la economía, sobre todo en áreas complejas de microchips, etcétera. Hay escasez y precios altos en materiales de construcción y también hay preocupación de que hay una recuperación más lenta en cuanto al empleo de lo que se esperaba. ¿Cómo tú ves la economía global en los próximos 18 meses? Y nada, tienes como un minuto para decirme. Bien sencillo, Luis. La pandemia provocó distorsiones en la cadena de distribución. Eso lo que hace es que la oferta de productos entonces se reduzca. Y como tú bien sabes, cuando tenemos esos desplazamientos de la oferta hacia la izquierda, ¿no? Pues lo que tenemos es inflación y aumento de precios. Por otro lado, también pudiéramos tener, yo no estoy muy convencido de esto, pero también pudiera haber algo de presión inflacionaria porque la gente tiene más dinero en el bolsillo y está demandando más bienes y servicios, los cuales también son escasos. Hay algo de eso por ahí, pero pienso que la política económica de Biden, la cual está siendo ahora imitada por casi todos los países en el mundo occidental, me parece que es la adecuada para enfrentar la crisis en estos próximos 18 meses, 3 y 5 años. Yo diría que por lo largo de la década, pero ciertamente, Luis, es economía, es mercado, es sociedad, por lo tanto no hay una bala de plata. Lo que Biden va a hacer va a también traer sus consecuencias porque la deuda tendremos que pagarla en el futuro. Pudiéramos tener una inflación de 4 o 5% como la estamos viendo, que es mayor a la que estamos acostumbrados por los últimos 40 años, ¿no? Sobre todo después de Reagan para acá. O sea, que pudiéramos tener ciertamente unas situaciones incómodas a pesar, o sea, no hay una política económica en esta coyuntura que sea perfecta, que nos resuelva todos los problemas y que garantice que el 100% de la gente va a vivir feliz para siempre, pero es la que mayor cantidad de gente aglutina para buscar ese bienestar. Y probabilidades de que vivamos, como se ha discutido, una década de los 20, como fue la década de los 20 del siglo XX, los famosos Roaring Twenties. ¿Tú crees que después de esta pandemia y de este descanso global, lo que viene por ahí es candela? No sé, Luis, estoy notando que políticamente se están instaurando nuevamente discursos de odio, discursos excluyentes, discursos de frontera, pero a diferencia de los 20, estoy notando que hay unas visiones progresistas que están entendiendo que el Estado tiene que cuidar de la gente, el Estado tiene que garantizar calidad de vida para los ciudadanos y en la medida en que podamos tener gobiernos que piensen en el bienestar del conjunto de la mayoría de la sociedad, vamos a tener entonces por lo menos discursos y ciudadanos que estén dispuestos a enfrentar estos discursos de odio, pero están por ahí. Sin duda están por ahí y cada vez se ven de izquierda y de derecha, brother. Qué complicado, hay demasiada demagogia en el sistema y sin duda muy muy peligroso. Heriberto Martínez Otero, gracias por estar aquí y estar disponible un lunes feriado. Gracias, Luis, saludos a todo el público de Radio Isla y siempre disponible. Pórtate bien. Me porto bien siempre. Nosotros regresamos mañana con más de qué es la que hay. Mañana tenemos al panel de contingencia. El miércoles tengo confirmado al licenciado Fernando Vázquez Rigada, que es un consultor político mexicano. Vamos a hablar de lo que va a ocurrir en las elecciones de medio término este domingo en México, un poco lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. Y pues como siempre, el análisis más diferente de la radio puertorriqueña. Yo me despido hasta mañana. Usted quédese con nosotros. Lo próximo en Radio Isla, Noches con Sentido. Hasta mañana. Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o radioisla.tv.